Bueno, vamos con la segunda parte del pasaje que vimos la semana pasada, porque no nos dio tiempo. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Hay en esta historia dos milagros que Jesús hace con un nexo común, con una unión común, y es que Jesús le dice a estos dos, a los protagonistas del milagro, por llamarlo de alguna manera: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. De eso se trata ser cristiano. Creer solamente. Es eso. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un creyente, ¿no? Entonces decimos, eres creyente. ¿Y qué es ser creyente? Ser creyente es dejar de tener miedo y confiar en Jesús, ¿no? ¿Es eso, no? No es nada más. Entonces Jesús le dice a la mujer que tenía el flujo de sangre: no temas, tu fe te ha salvado. Y ahora leemos desde el versículo 34. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, este es a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús en una ocasión dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Sí, lo dijo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Jesús dijo eso: si crees, verás la gloria de Dios. Y algo parecido le dijo a Jairo cuando él, sabemos que su hija, su única hija de 12 años, que era la edad que se consideraba que ya empezaba a ser mujer, su única hija se moría. Y él había ido tragándose todo y dejando atrás toda su religiosidad, los prejuicios, el miedo que la gente le pudiera decir, porque él era el jefe de la sinagoga, presentarse ante Jesús que no estaba bien visto, etcétera. Él lo deja todo eso aparte porque su hija se muere y sabe que Jesús puede. Y le había dicho: mi hija está enferma, mi hija está agonizando, ¿te acuerdas? Versículo 28, versículo 22 de este mismo capítulo. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, él creía, ¿no? ¿O no? Fue allí diciendo: no, a lo mejor vive, por si acaso puedes hacer algo. Algunos vinieron a Jesús diciendo: si puedes hacer algo, por favor, te pido que lo hagas. ¿Cómo que si puedo? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Entonces, como aquel padre que tenía al muchacho endemoniado. Pero Jairo vino con una convicción, vino con una fe, vino creyendo, se postró delante de Jesús, no le importaba todo el mundo que estaba delante y todo lo que le pudieran conocer. Él se postró delante de Jesús, no le dio ninguna vergüenza hacerlo, y él le rogaba mucho. O sea, estaba intercediendo, estaba instando a Jesús, le rogaba una y otra vez por su hija: por favor, ven para que ponga las manos sobre mi hija y ella va a sanar, aunque se está muriendo, está agonizando. Y cuando alguien agoniza, quiere decir que está a la puerta de la muerte. No es que le dolía algo, sino que se moría. O sea, la situación es grave.
tan grave que aquel hombre está desesperado, aquel padre está desesperado, y va a Jesús, y Jesús accede, y fue con él. Pero hay una interrupción por el camino. La mujer con las hemorragias, que había estado 12 años gastando todo lo que tenía en médicos y le iba peor, simplemente dijo: yo no puedo llegar a Jesús, pero si toco su manto seré sana. Y Jesús la sana. Y esa interrupción que tiene Jesús, esa interrupción de aquella mujer, tu fe te ha salvado, hace que vengan los amigos o los compañeros de este hombre. Ya todo se acabó, ha llegado tarde Jesús, fíjate. Como no era entretenido, como no ha caminado suficientemente rápido, como no ha sido la cosa tan... Pues ya no molesten más al maestro, porque ¿sabe lo que pasa, Jairo? Lo siento mucho, te acompaño en el sentimiento, etcétera, etcétera. Ya no lo molesten más a Jesús. Jesús no tiene nada que hacer, porque tu hija ha muerto, y por lo tanto no molestes más al maestro. Los hombres que fueron a dar esa noticia, evidentemente no creían en nada. Para ellos la muerte es el fin. Para ellos no hay nadie que venza la muerte. Para ellos no había nada que hacer. Si Jesús fuese una especie de curandero o de sanador o de profeta poderoso, sanar a un ciego o a alguien que está muy enfermo, es posible. O multiplicar el pan incluso, o quitar la lepra, o echar fuera demonios. Había otros que echaban fuera demonios también. Entonces eso era posible. Pero ya se ha muerto. Y como ya se ha muerto, Jesús no tiene nada que hacer. Lo siento, Jairo, no hay nada que hacer, no le molestes más, él tiene mucho trabajo que hacer, tiene más cosas que hacer, no lo molestes más, ya todo se acabó. Y estas personas llegan ahí para dar esa noticia, la noticia basada en la incredulidad, basada en su propia mente mundana, que dice: lo único que hay en el mundo es esto que tú tocas. Eso que tocas, lo que no tocas no existe. Todo lo espiritual no existe. Todo lo que no puedes tú medir, tocar, valer, coger, guardar, todo lo que tú no puedes percibir con tus ojos, tus oídos, tu mente, lo que tú no puedes percibir no existe. Y cuando alguien se muere, si se muere un perro y una persona es lo mismo, se acabó. No hay nada que hacer. Y aquellos hombres fueron enviados por el diablo mismo. Porque sabes una cosa, el diablo va a usar la boca de la gente incrédula para derribar tu fe. ¿Te enteras de esto? Toma nota de esto. Te va a pasar más de una vez. Y es más, puede ser que algún creyente también ponga el diablo palabras en su boca para derribar tu fe. ¿O no te acuerdas lo que le pasó a Pedro? Señor, nunca te pase a ti eso, que vayas a la cruz, a Jerusalén a morir. ¿Y qué le dice Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Cuando nuestro corazón está lleno de incredulidad y no estamos confiando en Cristo, nuestra boca se puede convertir en una herramienta del diablo. ¿Sí o no? Cuidado. Y estos hombres fueron allí para derribar a Jairo. Fueron allí movidos por el diablo, por su propio pecado también, por su propia incredulidad, para decir: Jesús no tiene nada que hacer en este caso, lo siento. Jesús no tiene poder sobre la muerte, no tiene poder en esta situación. Ya con Jesús no tienes nada que hacer. ¿Para qué vas a creer en Él? ¿Para qué le vas a molestar? ¿Para qué vas a seguirle? Si ya no tiene nada que hacer, si la muerte es la que manda aquí, es el mal el que vence, es la muerte la que vence, siempre vence, porque siempre vas al cementerio, todo el mundo que muere, ¿no? Entonces pues no hay nada que hacer aquí. Ni Jesús puede, ni Dios puede hacer eso que tú le estás pidiendo. Y claro, Jesús al fin y al cabo es un hombre. Así que la boca de esos hombres fue usada por el diablo para derribar a Jairo, con el fin de que él no pudiera ver la gloria, con el fin de que la fe humilde que él dijo: por favor, Señor, si tú llegas a mi casa y pones las manos sobre mi hija, ella va a sanar. Yo lo sé porque he visto y he oído las maravillas que tú has hecho. Así que ven a mi casa corriendo, Jesús. Y ya pasa lo de la mujer, y ahora llegan ahí los demonios para decirle: ¿tú qué haces creyendo ya, hombre? Venga, ¿ya se acabó todo? ¿Y cuántas veces cuando tú oras no te vienen esos pensamientos a tu mente? ¿Para qué vas a orar? Si Dios no va a hacer nada. ¿Y cuántas veces oyes por ahí a la gente: pero sí,
Entonces, eso es inútil. ¿Por qué vas a ir a la iglesia? ¿No estás mejor viendo el fútbol? ¿O viendo la tele? ¿O de paseo con tu familia? Sí, eso no. ¿Va a marcar la diferencia eso? ¿Va a marcar la diferencia leer la Biblia o no leerla? ¿Va a marcar la diferencia adorar al Señor o no? ¿Va a marcar la diferencia congregarte o no? ¿Va a marcar la diferencia servir al Señor y obedecer al Señor o no? ¿Hay alguna diferencia en eso? No, porque los que no sirven a Dios también les va muy bien. Entonces, ¿por qué vas a hacer todo eso? Y además, lo que te pasa a ti o el problema que tú tienes, ni Jesucristo puede. No molestes más. Eso no hay solución. No hay nada que hacer. Y entonces, la voz de la incredulidad y la voz de los demonios. Ahí lo tienes. Con que Dios os ha dicho que... No, pero eso no puede ser. La voz de la incredulidad y la voz del diablo. Está ahí. Para apartarte del Señor. Para apartarte de la comunión con Él, para apartarte de la oración, para apartarte de la congregación, para apartarte de la fraternidad con los hermanos, para apartarte de la fe. Esa es la obra del diablo. Y el diablo va a venir a ti disfrazado de aquel que, bueno, verás, es que... Hay una excelente película que os recomiendo que veáis, una película clásica, estas en blanco y negro. Y en esta película, que no recuerdo el título ahora, Lidia seguro que se va a acordar, se muere una mujer creyente, es una familia creyente, y se muere una mujer creyente, y nadie ahí cree que ella pueda volver a resucitar. Llega el pastor de la iglesia y dice, bueno, es una cosa del pasado, ya no se puede hacer nada. Y el médico dijo, la medicina es la única cosa que hay. Y la medicina ha certificado la muerte, así que no hay nada que hacer. Y simplemente había allí un hombre que creía que era Jesús, que él decía, sí puede resucitar. Y era curioso en el diálogo en la película, donde se ve la incredulidad. Que alguien puede tener una religión y puede ir ahí con la Biblia para consolar a la familia, desde la propia incredulidad. Resignación. Porque nada milagroso puede ocurrir hoy día. Así que ya está. Y el científico decía, estoy de acuerdo con usted. Y era curioso esto, ¿no? Que el creyente y el incrédulo, el ateo científico que solo cree en la ciencia, su Dios es la ciencia, y el religioso, los dos estaban de acuerdo en su propia incredulidad, y solamente un loco, entre comillas, y un niño, por cierto, son los que decían, Dios lo puede hacer. Y eso es lo que pasa, que muchas voces se unen para derribar nuestra fe. Y Jairo tuvo que enfrentar la voz de la incredulidad y la voz de los demonios riéndose. ¿Para qué vas a molestar más? Ya se ha muerto, venga ya. Pero suerte, o mejor dicho, el designio del Señor. Mira la palabra de Jesús. No temas. Ante esa noticia devastadora, ante una noticia terrible, tu hija se ha muerto, es demasiado tarde. Jesús está ahí a su lado. Y Él va a fortalecer la fe de Jairo. ¿Lo ves? Jairo había dicho, Señor, tú vas a poner tus manos y vas a sanar. Yo lo sé. Y ahora que viene la prueba dura de fe, si él estaba dispuesto a creer la voz de los demonios y la voz de los incrédulos, o iba a creer la voz de Jesús, entonces Jesús le da la última palabra, se la da a él. Y cuando le dice, no temas, cree solamente, no le echa un discurso, una gran explicación, simplemente le da un mandato. No tengas miedo, Jairo, solo cree, sigue creyendo, confía. Y ahora mira, llegan a la casa y no solamente Jesús lleva a unos cuantos discípulos, nos lleva a todos en un grupo pequeño. Vienen a la casa del principal de la sinagoga, versículo 38, y ahí están haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Cuando alguien muere, y cuando alguien muere como una tragedia, una niña de 12 años, la única hija, pues es un verdadero desastre, una catástrofe. Y la costumbre de los orientales cuando alguien muere es armar mucho escándalo. Y solían reunirse, solían ir las plañideras. Las plañideras eran personas que se les pagaba para llorar, son actrices profesionales.
eran generalmente mujeres, que iban allí para llorar y lamentar con el fin de que hubiera una gran pena en la casa. No sé por qué hacían eso los orientales, pero lo hacen. Y allí estaban, por supuesto, cuando en vez de llamar a la funeraria, pues las plañideras eran como la funeraria, ¿vale? Y entonces las llaman allí y había un gran alboroto en la casa, porque claro, si se moría un viejo con 90 años, pues dice, bueno, ya está bien que se muera, ¿no? Que ya era un poco cansino. Pero cuando se muere alguien con 12 años después de una agonía y la única hija, y además alguien tan respetable como el jefe de la sinagoga, un hombre honesto, un hombre creyente, un hombre que con muy buena reputación, porque si no, no sería el jefe de la sinagoga, eso era mucho más dramático, más triste, más lamentable. Y ahí está el alboroto aquel, porque el alboroto aquel, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a ocurrir? Se murió y hay que enterrarla. Ya está. Vamos a preparar todo, la mortaja, la sábana y tal. Vamos a preparar todo para hacer lo que siempre hacemos. Porque siempre ocurre eso. Se muere, entierro y se acabó. Y la pena. Y ellos estaban ahí sin saber que ahí estaba entrando aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entrando él. Entrando aquel que da la vida, aquel que es el alfa y el omega, aquel que vivió, murió y volvió a vivir, aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, aquel que es el dueño de todo. Llega allí y claro, cuando llega, ellos habían esperado que viniera Jesús para sanar a la muchacha. Cuando Jesús llega, ya es demasiado tarde. ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Qué viene? A dar el pésame. ¿A qué viene? A decir, descanse en paz. ¿A qué viene? Pero ellos cuando llegan allí, le ven. Y Jesús hace una pregunta increíble, ¿no? ¿Por qué alborotáis? No está muerta, sino que duerme. Oye, las plañideras son catedráticas en muertos. Se dedican al tema mortuorio. Y la gente puede ser muy inculta, pero pueden saber si alguien está muerto. Seguro. Sobre todo si tiene una enfermedad que ha estado agonizando por mucho tiempo y sobre todo si están esperando el desenlace fatal. Cuando las plañideras llegaron es porque estaba muerta. Y el tiempo había pasado y ya la muerte estaba ahí. Entonces Jesús da la palabra. ¿Creerían? ¿No creerían? No está muerta. Se duerme y yo la voy a despertar. Lo mismo que dijo Jesús a Lázaro. Nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Voy a despertarle. Se echó una siesta de 4 días. Una siesta larga, ¿no? Pero dice, yo voy a despertar. Entonces los discípulos dicen, bueno, pues si está durmiendo se mejora, ¿no? Porque cuando alguien se duerme, pues es que se está el cuerpo reponiendo. Dice, no, Lázaro está muerto, pero vamos a levantarlo. Y cuando Marta y María están allí, Señor, ¿por qué has llegado tarde? Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermana no hubiera muerto, pero has llegado tarde. Te hemos llamado lo más pronto posible. Estás a 5 o 6 kilómetros, estás muy cerca, puedes haber venido en un par de horas. Pero te has entretenido allí. Has llegado tarde, Señor. Pero una cosa sé, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Hombre, ya lo sé, Señor. Habrá una resurrección final. Lo dice el profeta Daniel, que habrá una resurrección de justos y de injustos. Los justos para el cielo, los injustos para el infierno. Eso está claro. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y con mis ojos he de ver a Dios y anhelo ese día de ver a Dios, le veré tal y como Él es. Lo dice Job. O sea, hay muchas promesas del Antiguo Testamento que dicen que va a haber resurrección. Por lo tanto, la hermana de Lázaro decía, yo lo sé que va a resucitar en el día final. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ves la pregunta?
Lo crees porque se trata de eso, de creer, no de saber. Yo sé que mi hermano resucitará porque tú lo has prometido en tu palabra, sí, lo sabes, pero ahora, ¿crees que yo lo puedo hacer? De eso se trata. Hay muchas cosas que tú y yo sabemos, pero las creemos. De eso se trata. Tú y yo sabemos muchas cosas de la Biblia. Y los que llevamos años enseñando, predicando, escuchando, pues yo también escucho. Yo sé mucho. Pero la pregunta es, ¿lo creo? Entonces, la respuesta de aquella mujer: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo sí creo. Pues vamos a ver a Lázaro. Y le resucitó. Pero donde llegamos aquí es que la gente incrédula se burla del Evangelio, se burla de Cristo, porque para ellos el mundo es un sistema cerrado y no hay salida. Dice, se burlaban de él y él los echó fuera. ¿Por qué se burlaban de Jesús? Porque ellos sabían que estaba muerta, y que Jesús afirme que está dormida y que Él la va a despertar, entonces, pues suena como a risa. Mira ahora pero qué curioso la gente, la hipocresía y la necedad del ser humano, ¿eh? Tan pronto están, ¡ay, qué pena que se murió! ¡Ja, ja, 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 ja! Así somos de tontos. ¿En qué quedamos? No tienen problema en burlarse de Jesús aquellos que están supuestamente con el corazón destrozado por la niña que se murió. Podemos pasar de el clamor desesperado a la burla más cruel, porque la persona que no tiene fe es así que no esperes otra cosa. No esperes que te aplaudan si les predicas el Evangelio. Se van a burlar, pero hay que hacerlo. Y allí se burlaron de Jesús. Cuando entró Jesús y dijo, no, entonces los echó por fin. Y ahora llegó el momento clave. Toma al padre, Jairo, la madre no sabemos cómo se llama, y entra a aquella habitación. Y toma de la mano, versículo 41, toma de la mano a la niña y le dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Entonces escucha aquí. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y eso fue lo que pasó. Él creyó, pero tuvo que sortear muchos obstáculos. Las plañideras allí, las burlas contra Jesús, escuchar la palabra de Jesús que dice, está dormida, yo la voy a despertar, pero la gente burlándose. Al final tú tienes que decidir a quién crees, ¿no? ¿Vas a creer lo que ves, lo que oyes, o vas a creer en Él? Porque eso es todo lo que te va a pasar en la vida cristiana. ¿Vas a aceptar simplemente la palabra de los hombres, lo que tú ves, o vas a ir más allá? Porque la fe significa ver al invisible. La fe significa estar seguro de las cosas que no se ven. La fe significa estar seguro de lo imposible. Que todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces la fe se centra en quién es Cristo y qué es lo que Él ha dicho. Pero si nosotros vamos a escuchar lo que dice la gente, vamos a escuchar lo que dice nuestro corazón, que a veces maquina la propia incredulidad, vamos a escuchar a los demonios que están hablando por ahí, vamos a escuchar al mundo con todo su sarcasmo y con todas sus burlas, entonces Cristo no va a manifestar su gloria. Y tantas veces no hacemos nada más que escuchar a la gente. No, me han dicho que esto es así. Pero vamos a ver, ¿pero quién tiene la última palabra? La última palabra no la tiene nadie, no la tiene ningún médico, ni ningún pastor, ni ninguna persona, no la tienes tú tampoco, no la tiene nadie, y mucho menos el demonio. La última palabra es la de Cristo. Tú tienes que creer en Él.
Porque el Señor Jesús no falla. Si Él va a la casa de la muchacha y accede a ir con Jairo, Señor, mi hija se está muriendo, por favor ven, pon las manos y va a sanar. Y Él dice, voy a tu casa a sanar a tu hija. Si Él va a hacerlo, Él lo va a hacer. No importa que se haya muerto hace 40 días o 4 horas, no importa. Si Él va y va a cumplir con su promesa, se pueden poner todos los demonios juntos delante, se pueden poner todos los incrédulos delante, se puede poner todo el mundo en contra, puede pasar todo lo que sea, pero si Cristo dice yo voy y la voy a sanar, Él lo va a hacer. Y por lo tanto hay que creer. Pero nuestra fe siempre es cuesta arriba. Hasta que estemos con el Señor es así. Y Jairo creyó. Entró a la casa y pudo presenciar algo tan increíble. ¿Sabes? Cuando prediqué sobre este pasaje en Herrera, había un muchacho que estaba con los ojos así, y cuando Talita Kumi se levantó y él estaba así como diciendo, no me lo puedo creer, qué maravilla. O sea, él estaba, otros estaban ahí, cada uno tenía un gesto, ¿no? Pero había uno allí, uno de los hombres que ha creído hace poco, y estaba así como diciendo, ¿de verdad pasó eso? Pues no sabía la historia. ¿De verdad Jesús tocó y le dijo Talita Kumi? ¿De verdad que se la levantó? Sí, claro. ¡Oh, qué bien! Y estaba diciendo, Señor, qué bueno es esa fe tan fresca, qué maravilla, ¿eh? Alguien que dice, ¡oh, qué bien! Y hay un pasaje aún más conmovedor aún. A mí me emociona mucho leer. Ya sabéis que yo alguna vez me emociono. Pero estaba buscando este pasaje de la viuda. Lucas 7. Lucas 7, versículo 12. Y aquí Jesús no hace falta ni fe ni nada, es simplemente Él que quiere hacerlo. Es maravilloso. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, era aquí que llevaban, 7:12 de Lucas, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Otra catástrofe. Aún peor, porque Jairo por lo menos tenía una esposa. Esta mujer no tenía nadie más que a su hijo y se le había muerto. Y entonces cuando Jesús entraba a Naín, dice, y había con él mucha gente de la ciudad, porque iban a acompañar a la viuda que había perdido la única persona que le quedaba en su familia, a su hijo, ya que su marido se había muerto también. Supuestamente, claro, pero no tenía marido. Fíjate en el versículo siguiente. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Jesús iba allí a predicar y se encuentra delante con la muerte. Con la muerte cobrándose otra víctima más. A ese muchacho que es el único sustento, la única alegría de su madre, lo único que le queda. Y no hay ninguna señal de que aquella mujer fuera a pedir nada. Aquella mujer iba al entierro, con todo el mundo llorando y acompañándola. Pero Jesús es movido a compasión, simplemente porque Él quiere, simplemente porque es arrastrado por ese amor que Él tiene y esa compasión. Literalmente dice el texto que se compadeció de ella, que sus entrañas se removieron de compasión. ¿No te ha pasado eso, tío, alguna vez que has visto a una persona con mucha necesidad y has dejado todo para ir a ayudarla? ¿Sí o no? ¿Sí? Y claro, el que no siente esa compasión dice, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Venga, déjalo. Pero tú de pronto ves como que algo te llama, como algo en tu corazón se mueve al ver esa necesidad y dices, déjame en paz. Y tú vas a atender esa necesidad y nadie te ha llamado. Nadie te ha pedido nada.
Ha sido que el Señor mismo y tu propio corazón, tus propias entrañas, tu propio ser ha dicho, ¡qué desgracia! ¡Voy! Y aquel que no, yo estoy ocupado. Pero Jesús, como es el Hijo de Dios, el Señor dice, y el Señor lo vio y fue movido a compasión. Y le dice a aquella mujer, no llores. ¿Cómo que no llore? Se muere mi único hijo y no voy a llorar. Mira cómo Jesús mueve la fe de las personas. Supuestamente tendrías que llorar, supuestamente tendrías que morirte de pena, supuestamente tendrías que acabar tu corazón hecho pedazos por lo que está pasando, pero Jesús le dice, no llores. ¿Cómo que no llores? Sí, porque yo estoy aquí. ¿Te imaginas la escena? Aquella mujer va de luto para el entierro, todo el mundo llorando detrás y tal, y Jesús, que nadie le ha invitado, se acerca allí y le dice a aquella mujer, no llores. Y aquella mujer, ¿cómo que no llore? Y acercándose, dice el versículo 14, tocó el féretro, el ataúd, a los que llevaban. Se detuvieron. Cuando toca el féretro, como que lo paró, ¿no? Ellos iban para el entierro, y entonces cuando van ahí, Jesús pone la mano ahí, alto aquí, quieto aquí. Dice, tocó el féretro ahí, y se detuvieron los que lo llevaban. Y ahora le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Te imaginas esa escena? No sé si lo hemos visto en la película Jesús, lo hemos visto y tal, pero ¿te puedes imaginar algo tan grande como eso? Algo tan asombroso, algo tan increíble. Que una mujer va a enterrar a su único hijo, que es joven por cierto, y que viene el Hijo de Dios y lo levanta. Y nadie le invitó a venir. Fue Él el que llegó y lo hizo. Porque Él es el dueño. Y Él mató a la muerte. Muriendo, mató a la muerte. Y bueno, tengo que terminar, aunque hay mucho más, pero tengo que terminar. ¿Y por qué Jesús? A ver si puedo encaminar todo esto hacia donde queremos ir, hacia la fe. ¿Por qué Jesús hacía esos milagros? ¿Por qué resucitó a la niña, al joven, a Lázaro? ¿Por qué más adelante los discípulos también, a Dorcas, a Tabita? También estaba muerta ahí, y entró Pedro y oró por ella y se resucitó. Y Pablo, el muchacho que se cayó por dormirse en el culto, que si se cayeran todos los que se duermen en el culto, tendríamos entierros más a menudo. Pero el muchacho que se cayó y tal, pues también dice, está muerto, y Pablo oró por él y fue resucitado. Esas señales, ¿qué quieren decir? La señal que Jesús hizo de la resurrección, las señales que hicieron también los apóstoles como sucesores de Jesús en ese sentido de llevar el mensaje del reino, es una señal, la señal de que la muerte está acabada. Y tú dices, sí, pero es que yo estoy pagando el seguro de los muertos, los que estáis pagando eso. La muerte está acabada. Sí, pero es que en el cementerio está mi abuelita y tal y cual. La muerte está acabada. Y lo dijo Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Él la venció. Él murió y Él resucitó, y Él dijo, si vosotros creéis en mí, no moriréis. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El último enemigo que va a morir, nunca mejor dicho, es la muerte. Pero Cristo se ha ocupado de ella, y entonces esto es un símbolo, es un signo, es una señal de que nuestro Señor venció a la muerte. La muerte no es el fin, la muerte no tiene poder ninguno sobre nosotros, el diablo tampoco tiene ningún poder sobre nosotros, porque somos de Dios, le pertenecemos a Él, y por lo tanto simplemente esperamos, como dijo Jesús, no os entristezcáis, como dijo el apóstol Pablo,
no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque Jesús se llevó a los nuestros, pero luego los va a traer de nuevo y así estaremos todos juntos con el Señor. Entonces no estéis tan tristes como aquellos que no tienen ninguna esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también los traerá. De hecho, la resurrección es la prueba de que nuestros pecados son perdonados. La resurrección es la prueba de que tenemos esperanza y seguridad. Y el libro de Apocalipsis termina con estas palabras, Apocalipsis 21, y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Y oía una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y mira lo que dice ahí: y ya no habrá ¿qué? Sí, por supuesto. No habrá lágrimas de los ojos de ellos y no habrá ¿qué? No habrá muerte. ¿Y qué es lo que le sigue a la muerte? El clamor, ¿no? El llanto. Porque la muerte es la separación. La muerte es el cese de todo lo que creemos que es bueno. No habrá ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, de que estamos ahora, pasaron. Y el que está sentado en el trono dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: escrito está, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida, etcétera, etcétera. El que venciere heredará todas las cosas. La muerte finalmente va a ser destruida. Y Jesús resucitó a aquellas personas para mostrar que esa muerte había terminado. De hecho, los que resucitó volvieron a morir después, ¿no? Pero sabemos que sus almas ya están con el Señor y la resurrección será así. Como dice el apóstol Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra será transformado a la semejanza del cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede hacer todas las cosas. No escuches las voces que no vienen de Dios. No temas. Cree solamente. Vamos a orar.